Escuchen, escuchen. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. Como Cristo multiplicó los peces y los panes. Que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. Gabriela. Me llamaron ayer y les dije que no me interesa nada del banco. Mauricio Macri, ¿qué tal? A mí me pueden atribuir cualquier cosa, menos vocación de dialogar y de encontrar acuerdos. Buenos días a todos y todas, gracias por acompañarnos hoy en un nuevo capítulo de Podcast Cambalache. Para aquellos que no nos conocen, yo soy Antes Díaz. Yo soy Facundo Feliu. Y bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre la situación en Perú. ¿Por qué es importante hablar de la situación en Perú, no? Uno está acostumbrado últimamente a escuchar un montón de cosas que pasan en Colombia, un montón de cosas que pasan en Bolivia. Vimos la situación desde el 2019 y 2020 en Chile, el proceso constituyente. Pero, ¿qué está pasando en Perú? ¿Por qué tenemos que prestar la atención a Perú? Y Perú es un caso, me parece que refleja un poco lo que está pasando en América Latina, ¿no? Un caso donde, un país, mejor dicho, donde los últimos 5 presidentes estuvieron juzgados por corrupción, donde la gente está brutalmente descontenta, donde hubo una cantidad de protestas enormes el año pasado que, bueno, dejan como un sinsabor a lo que va a pasar ahora y lo que está pasando en las elecciones que ocurrieron el 11 de abril y lo que va a ocurrir ahora en el mes de julio con el balotaje, ¿no? Excelente. Y me gustaría que nos hables un poco de quiénes son los candidatos, ¿no? Tenemos por un lado a Keiko Fujimori, digamos, los candidatos del balotaje, porque ya pasaron las elecciones generales. Tenemos a Keiko Fujimori, bien de derecha, bien conservadora. Y por el otro lado tenemos una situación polarmente opuesta, es la de Pedro Castillo, un líder que potencialmente podría ser un líder populista de izquierda con todas las letras. Totalmente. Creo que vos lo pusiste de forma excelente. Son justamente polos totalmente opuestos que reflejan un poco lo que está pasando en la sociedad y ese enorme descontento. Creo que hay una cifra que nos dejó la elección de abril, que es el voto en blanco y el voto nulo, que fue enorme y que de alguna forma muestra ese descontento popular. Pero volviendo a la pregunta de quiénes son los candidatos, bueno, Keiko Fujimori, como decías vos, es una conservadora, es de derecha, es liberal, apoya muchas de las cosas que hizo su padre. Tengo miedo que termine muy mal esto. Quien fue, bueno, para algunos presidente, para otros dictador, discusión para otro momento. Defiende su constitución y fue 2 veces candidata antes a la presidencia, llegando 2 veces al balotaje. Eso es algo importante, o sea, es una candidata con experiencia que yo supongo que no la asusta este momento. Así que bueno, es algo para tener en cuenta. Y por otro lado, Pedro Castillo es un sindicalista, es un maestro de escuela que hace algunos años emergió en protestas populares y que, como decías vos también, se configura como un populista con todas las letras, que defiende a Maduro, que no se guarda de decir en campaña, y esto es sorprendente, que va a nacionalizar buena parte de las industrias, que va a plantear una reforma constituyente anulando el Congreso, que va a cerrar buena parte de los medios de comunicación, entre muchas otras cosas, y que elogia abiertamente al régimen de Maduro, el régimen cubano, que para otros políticos puede ser totalmente tientavoto. Se pudrió todo. Buah. Exactamente. Bueno, hablabas de una polarización tremenda del sistema electoral. Por un lado el polo conservador y derechista y por otro lado el polo nacionalista de izquierda y bien populista. ¿Cómo crees que se inscribe esta polarización en la situación más general de descontento popular en Perú? Como te decía, esto es algo de larga data, ¿no? De casos de corrupción que impactaron una, yo creo que otra y otra vez en el pueblo peruano desde mucho antes que Pedro Kuczynski, pero pensar que en el último año y medio, vamos a tener 5 presidentes ya de por sí lo demuestra, ¿no? Pedro Kuczynski, que fue juzgado por el caso de Brecht, Vizcarra, que fue removido por el Congreso. Dejemos ahí si fue, digamos, legítimo o no que lo hayan removido, pero por una investigación de corrupción. Merino, que tuvo que reprimir las protestas en las calles de Perú por todo este tema de la corrupción también, y que dejó un saldo de 2 muertos y que por eso tuvo que renunciar. Y finalmente, bueno, Sagasti, que es un presidente de transición con todas las letras, ¿no? Un presidente que solo llama elecciones, que es una figura
de un partido totalmente minoritario y que claramente está para este momento. Metámonos un poco más en lo que tiene que ver con lo puramente político y abstracto del sistema electoral. ¿Cómo crees que el sistema electoral y las reglas electorales de Perú afectaron el resultado en la primera vuelta? Un resultado, recordemos, con candidatos que no llegan ni al 30% de los votos. Totalmente, totalmente. Y eso es algo bastante extraño para el sistema peruano. Por dos cosas te diría. En primer lugar porque, bueno, es un régimen presidencialista. Como sabemos, en los regímenes presidencialistas en general se conforman partidos que suelen ser más grandes, porque para cruzar esos umbrales, para ser presidente, es requerido ser un partido más grande. Aunque el hecho de que haya balotaje puede cambiar un poco las cosas, porque da la oportunidad a partidos minoritarios quizás de posicionarse en segundo lugar y eventualmente acceder a la presidencia. Pero por otro lado también tenemos este tema del voto doble preferencial, ¿no? Es una palabra que suena un poco rara, que estructura un poco cómo se conforma el Congreso. ¿Qué decimos cuando hablamos de voto doble preferencial? Esencialmente que las personas en primer lugar votan al partido y después votan dentro de la lista a 2 diputados nomás. Entonces, cuando se contabilizan los votos, se contabilizan por un lado los votos del partido y después se asignan los escaños según la cantidad de votos que tenga cada candidato dentro de esa lista. Por otro lado, también hay que destacar el tema de la magnitud, ¿no? Hay distritos con una magnitud bastante grande, como es el caso de Lima, mientras que hay otros distritos donde la magnitud no es tan grande. Bueno, viendo estas características del sistema electoral y lo que ya pasó en primera vuelta, ¿cómo va a quedar conformado el Congreso y qué implicancias va a tener esto sobre la vida política peruana de aquí en adelante? Yo te diría que hay un dato bastante importante de todo esto, que a pesar de que debería haber un cocktail effect, es decir, efecto arrastre con respecto al presidente, tenemos un Congreso hiperfragmentado al estilo de lo de Brasil. ¡No! ¡No! 11 partidos van a estar en el Congreso y eso deja un presidente, no importa quién sea, en una situación de completa debilidad, por donde nos miremos. Entonces, yo creo que la gobernabilidad va a ser difícil, más en una situación de enorme crisis como la que está viviendo Perú, desde el lugar que lo miremos, desde la economía, desde lo social, desde lo político. Y por otro lado también se plantea este dilema, ¿no? La izquierda quizás toda unida, si unimos las bancadas de Mendoza, de Castillo, del Lescano, puede conformar una especie de mayoría que podría llegar a trabarle a Keiko Fujimori las cosas. Bueno, para cerrar me gustaría un poco que reflexionemos sobre cómo la situación en Perú puede llegar a afectar a la región, pero también cómo puede llegar a afectar a Alberto Fernández pensando en las elecciones que se vienen este año, 2021. Yo creo que, como te decía al principio, esto que está pasando en Perú es un poco el reflejo de lo que está pasando en toda América Latina. Un poco el reflejo de lo que pasó en cierto momento en Ecuador, en Chile, ¿por qué no ahora en Colombia? Y preguntarse un poco, ¿no? Para la región, para los países que todavía no tuvieron este tipo de estallidos sociales, bueno, me va a tocar a mí en algún momento. Hay que ver. Llena un poco de miedo a los policymakers y de alguna forma también puede truncar quizás la cooperación en América Latina, teniendo en cuenta que tenemos personas como Bolsonaro al lado de Perú. Y en cuanto a Alberto Fernández también trae esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la antipolítica en términos generales, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente se cansa de los políticos? Y bueno, surgen figuras extremistas, como es el caso de Keiko Fujimori, que no es que surgió de un repollo de la nada, pero sí que cobran fuerza, incluso pueden llegar a la presidencia, o personas como Castillo, que también en otro momento hubiese sido quizás impensado que esté en esta posición. Bueno, sin dudas un caso muy interesante el de Perú, para sumar a la lista de los caos sociales que están ocurriendo en toda América Latina. Muchas gracias a todos por escucharnos y les pedimos que dejen en los comentarios, bueno, qué les pareció este capítulo y qué les parece la situación en general en Perú. Hasta luego. Muchas gracias. Prendamos velas, prendamos velas, prendamos velas.